Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La Iglesia Costa Daurada en Tarragona te invita a una gran fiesta para celebrar Pentecostés, un evento único, abierto a toda la familia y totalmente gratuito. El sábado 27 de mayo, con muchas actividades durante el día en la ciudad, evangelismo, una marcha por Jesús, entrevista a nuestros invitados y con una gran celebración final a las 5:30 en la carpa del Campo de Marte. Visita nuestra web con todos los horarios, iglesiacostadaurada.org. Te esperamos el 27 de mayo en Tarragona. Ven a celebrar Pentecostés con nosotros. No te lo pierdas. Bueno, pues yo tenía unos 19 años cuando me invitaron a una iglesia evangélica y fui. Y a los 20 años yo entregué mi vida a Cristo. No voy a decir actualmente mi edad, pero ya hace algunos añitos. Entonces, yo entregué mi vida a Cristo, pero... Nati, no te pensaba preguntar la edad para nada, ¿eh? Bueno, mejor, pero tampoco me importa decirlo. Sigue. Entonces, pero bueno, me gustaba mucho la iglesia, la alabanza, la palabra, pero estaba convencida y no convertida durante unos 3 años. Eso que dices me parece muy interesante, Nati. ¿Podrías explicarlo un poquito para que nuestros amigos que nos están escuchando sepan lo que es realmente la verdadera conversión? Sí, bueno, pues llega un momento en nuestra vida que estamos convencidos de una cosa, ¿no? Hay personas que se convierten desde el primer momento, pero eso no fue mi caso. En mi caso primero fui convencida ¿de qué? De que Cristo murió por mí, de que Él me perdonó mis pecados, pero no tenía una vida transformada. ¿Qué quiere decir esto? Que aún hacía las cosas que en el mundo se practica, ¿vale? Entonces no tenía una vida, no había todavía esa transformación en mi vida, de una vida anterior a una vida ya nueva en Cristo, ¿no? No caminaba como tenía que caminar, en santidad, apartándome de las cosas del mundo, viviendo una vida recta ya. Entonces, claro, yo aún, pues, me iba de fiesta. Entonces, muchas de estas cosas, ¿no? Pecados, que todos pecamos, ¿no? Pero hay pecados, pues, que como cristianos, pues, que no tendríamos que practicar, como, por ejemplo, puedo decirlo en libertad, ¿no? Fornicación, estas cosas me refiero, ¿no? Entonces, claro, tenía una vida desordenada. Entonces, por ese motivo yo llamo a esos 3 años de mi vida convencida, pero no convertida. Un pie en el mundo y otro en la iglesia, ¿no? Me iba en la iglesia de vez en cuando, pero no tenía todavía esa transformación de mi vida. Entonces, vine aquí en España durante 10 meses y luego, cuando volví, tenía un hijo de 1 año y medio que lo dejé allí, fui para buscarlo a él, era madre soltera. Entonces, mi familia, pues, eran católicos. Bueno, no muy practicante porque no íbamos a misa, pero éramos católicos. Entonces, cuando a mí me desafían para que yo lea la Biblia, entonces yo quise leer la Biblia para saber si era verdad lo que me estaban diciendo. Y claro, resulta que era verdad, que tenía que vivir una vida en santidad, una vida apartada del pecado, viviendo para Cristo y como Él nos manda, ¿no? Entonces, a partir de yo volver de España para Paraguay, para buscarle a mi hijo y volver con él, en ese transcurso de tiempo que yo iba para estar 2 meses allí y volver con mi hijo, es cuando yo realmente tengo un encuentro personal con Cristo y donde Él cambia mi vida por completo. Entonces, ahí es mi conversión, en realidad, fue más bien a los 25 años. Yo sé, Nati, que hay personas que están escuchando, pero que no comprenden bien qué es ese encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Podrías de alguna forma describirlo un poquito? Has dicho algo
permíteme que diga una cosa más que no se me olvida. Que has dicho que ahora eres una persona transformada. Y también que explicaras a la gente lo que significa eso para ti. No solamente que con un pie en el mundo y otro en el Señor, ¿no? Sino que realmente, porque yo pienso, cuando pienso en esa imagen de un pie en un sitio y otro pie en otro, que te quedas ahí espatarrada. Entonces, realmente, ¿qué significa la transformación según lo que dice la palabra de Dios? A ver si puedes explicar todo esto que te he dicho ahora. Vaya lío en donde me meto. Bueno, pues a ver, una transformación es un cambio radical en nuestra vida, ¿no? Es decir, dejo mi vida vieja y me visto de una nueva vida en Cristo, ¿no? Ahora no se me viene ningún versículo en concreto para describir un poco ¿no? Pero sobre todo creo que en Colosenses habla mucho de una nueva vida en Cristo, ¿no? Y de esa vestimenta con la que nos hemos de vestir, ¿no? Dejando todo el viejo hombre, ¿no? El viejo hombre con todas las cosas que teníamos, ¿no? Permíteme que te diga 2 Corintios 5:17. Sí, pero las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Eso lo tenía para más adelante, ya me lo quitó Luis. Pero bueno. Bueno, no importa, puedes usarlo. Sí, bueno, entonces, claro, para mí eso es una conversión, ¿no? Dejando mi vida antigua, pues si yo bebía alcohol, pues ya no bebo. No quiere decir eso que los que les gusta beber vino, que no puedan beber una copa, 2 copas de vino, pero no ya, como dice el apóstol Pablo, ya no es embriagarse con el vino, por ejemplo, ¿no? En lo cual hay disolución, dice la palabra, ¿no? Sino sean llenos del Espíritu Santo, dice, ¿no? Entonces, claro, está allí la diferencia esta de una nueva conversión. Lo que yo hacía antes, que sé que a Dios le desagrada, pues entonces cuando me convierto, pues ya no hago eso, pues ya me empiezo a guardar mi cuerpo, porque mi cuerpo ya es templo del Espíritu Santo en donde Dios está habitando, entonces yo me guardo para Él, para Cristo, porque Él mora ahora en mí. Entonces esas son cosas que yo dejé entonces de hacer cuando yo tuve ese encuentro personal con el Señor Jesucristo y donde yo entendí que yo estaba antes convencida, me gustaba la iglesia, me gustaba las alabanzas, me gustaba todo eso, pero también me gustaban las cosas del mundo. Entonces era la parte de estar convencida, pero no convertida. Para mí, no sé si con eso aclaro un poco la pregunta de Luis, pero básicamente es eso. Bueno, yo creo que sí lo has aclarado muy bien, pero realmente es fundamental esa transformación. Porque ya no haces nada por obligación, sino por convicción. Así es. Por eso yo creo que nuestros amigos que nos están escuchando ahora por la radio necesitan entender esto, porque la religión y todo este lío, tantos siglos y tal, lo ha confundido todo y la gente ya no se aclara. Incluso hay varias religiones, el ecumenismo, bueno, todo es un lío tremendo. Y creo que es importante, Nati, que tú hables con toda libertad para animar a los que nos están escuchando a experimentar el amor de Dios. Claro, la palabra nos dice, ¿no?, que el apóstol Pablo dijo que todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Entonces, yo podría hacer todo lo que estaba haciendo, pero eso no me conviene. Entonces es allí donde tenemos que ponernos a pensar qué estoy haciendo. Estoy en la iglesia, se supone que soy cristiana o cristiano, y entonces lo que estoy haciendo me conviene. Todo me es lícito, todo lo puedo hacer, no todo me conviene, no todo me edifica. Entonces yo animo a las personas que puedan dar ese paso, que puedan darse esa oportunidad a sí misma, porque en Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna, hay plenitud, hay perdón de pecados, porque mi vida antes de Cristo era un desorden, era muy desobediente, orgullosa, era soberbia, tenía todo lo malo, Entonces, cada una de esas áreas... Bueno, Nati, algo bueno tendrías, ¿no?
Sí, algo bueno también tenía, sí. Pero, entonces, cada una de esas áreas, Dios me perdonó, ¿no? Y podría decir muchas cosas más, pero creo que no es necesario. Pero Cristo perdona todos los pecados. No hay pecado grande que podamos decir, no, esto es imposible de perdonar. ¿Cómo me va a perdonar Dios? Sí, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, sea cual sea una mentira, sea un engañando uno a su esposa, esposo, adulterio, ¿no sería esto? Sea robando, sea matando. Dios perdona porque Cristo pagó ese pecado y Él lo que quiere es darnos una vida en libertad, perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces yo animo a las personas que dudan de dar esta oportunidad a sí misma, porque es uno mismo el que va a vivir una vida sin cargas, sin ataduras, en libertad, ¿no? Y yo creo que hoy en día estamos en una situación tan complicada de ansiedades, de depresión, tantas cosas, ¿no? Gente que piensa quitarse la vida, suicidios que cada día hay, pero si se diesen la oportunidad, uno, a sí misma, y dos, al Señor, a Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de cada uno de nosotros, porque Él nos creó, nosotros no somos accidente. Nosotros fuimos planeados en el corazón de Dios y cada uno le pertenecemos a Él y Él pagó ese precio por nosotros para que nosotros seamos rescatados y tengamos una vida en plenitud en Él y con Él y una vida eterna en Cristo, porque muchos pensarán, no, se muere y se acabó. No, se muere y se acabó, no. Esta vida que vivimos aquí es una vida muy corta, pero hay una eternidad que podemos... Es una vida provisional, ¿no? Es provisional, somos peregrinos aquí, ¿no? Estamos de peregrinos aquí, aquellos que hacen caminos de Santiago y todo eso son peregrinos, ¿no? Le llaman. Y entonces, claro, nosotros somos eso, peregrinos aquí en la tierra, pero tenemos una vida eterna, o con Cristo en los cielos, o sin Cristo en el infierno. Esa es la realidad. Muy bien que te has atrevido, Nati, a decir la palabra infierno. Aquí lo decimos corrientemente, porque no nos engañamos. Tienes que escoger, amiga mía que nos escuchas, entre el cielo y el infierno, entre la vida y la muerte. Pero yo estaba pensando en una palabra clave que has mencionado, que es la palabra libertad. Porque realmente yo creo que la única libertad posible es la que experimentamos en el Señor Jesucristo. Amén, así es. Solo en Cristo hay libertad plena. Una libertad en donde podemos primero entrar a su presencia, de poder hablar con Él como hablamos aquí con Luis, como estamos ahora hablando, ¿no? Y podemos hablar en libertad con el Señor. Y Él nos da esa libertad de vivir una vida libre. No quiere decir una vida libre para hacer todo lo malo que queramos, no, sino una vida libre en Él, por medio de Él. Algo que quería comentar y que se me pasó es cuando yo vine aquí en España, yo tenía mis planes y mis planes, ¿no? De venir, trabajar, ahorrar y comprarme una casa en mi país, tener un negocio para poder vivir con mi hijo, porque era madre soltera, ya lo he dicho al principio. Entonces, claro, cuando yo volví allí, yo volví con esos objetivos. Yo tuve lo que yo quería. Yo tuve la casa, tuve un coche, tenía el dinero para poner un negocio, pero me acuerdo, como yo ya estaba convencida, escuchaba alabanzas, y me acuerdo una alabanza en concreto que estaba conduciendo sola, y entonces escuché una alabanza que no voy a cantar porque os podéis caer ahí en donde estéis, pero dice las letras que dicen son, por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Y lo podéis buscar, está por ahí, es antigua, pero es una bendición y a mí... Vamos a repetirlo porque si no, casi por mucho tiempo busqué una razón para vivir. Sí, wow. Exacto, sí. Pues esa fue en el coche, que yo empecé a llorar de una manera y que ahí entendí que yo podía tener el dinero que yo quisiera, las cosas materiales que yo quería, pero mi corazón seguía vacío. Y solamente ahí fue que entendí que solamente Cristo, solamente el amor de Jesús podía llenar mi corazón
Y desde ese momento entendí que lo material, el dinero, ni nada de esas cosas va a llenar nuestra vida. Sin Cristo estamos vacíos. Y hay una área de nuestra vida, hay una parte de nuestro ser en que solamente Cristo puede llenarlo. Tengamos todas las cosas que tengamos, ese vacío solamente lo va a llenar Jesús en tu vida. Gracias, Nancy, por hablar tan claro y tan precisamente. Y sobre todo me gustaría que te insisto sobre la palabra libertad. ¿Cómo explicar eso? Porque la palabra libertad se usa en canciones de todo en el mundo en que vivimos, y la libertad está confundida. No es hacer lo que uno le da la gana, sino tener el poder, la fuerza para hacer lo que tiene que hacer. ¿Cómo lo explicarías tú mejor que yo? Uy, difícil. Bueno, tenemos la libertad de hacer lo que queremos, sí, pero la cuestión está en hacer lo correcto. Entonces, quizás la pregunta que surgiría entonces es, ¿y qué es lo correcto, no? Y lo correcto es leer la palabra del Señor, porque ahí nos muestra las cosas que sí podemos hacer, las cosas que tendríamos que hacer. Hay una serie de cosas que no podemos hacer, las cuales o tendríamos que dejar, ¿no? Y hay otras cosas que sí, que el Señor nos dice que tenemos que vivir, ¿no? Y la libertad es vivir esa vida plena en Él. Yo lo veo así, esa vida completa en Cristo. Libertad para poder adorarle, libertad para poder hablar con Él, libertad para poder, no se me ocurre otra cosa más. Bueno, pero yo creo que ya has dicho muchas cosas muy fuertes. Además, yo te veo que eres una mujer de carácter. No le voy a preguntar a Víctor si sí o no, pero yo te veo así, como una mujer de carácter. Porque pienso que eres una mujer que has tenido que luchar mucho para conseguir cosas en tu vida, hasta que te diste cuenta de la realidad que has comentado antes. En aquel viaje que hiciste, que te quebrantaste delante de Dios, ¿no? Y reconociste que necesitabas un sentido para tu vida, que no te llenaba lo material. Muy bien, pero escucha una cosa. Ahora sí me gustaría que hablaras a las personas que nos están escuchando para que puedan venir el sábado 27 de mayo, de este mayo, que puedan participar en todo lo que está preparado. Repite un poquito el programa, porque yo sé que mucha gente le entra por un oído y le sale por el otro, y necesita que se lo recordemos para que puedan disfrutar de esta tremenda fiesta del amor de Dios. Amén. Bueno, pero antes de eso me voy a tomar la libertad de poder leer Colosenses 3, y donde está el título que lo da desde el versículo 5. La carta explica, porque hay muchas personas que no conocen la palabra de Dios, que nos están escuchando. Entonces, explica la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Bueno, ya lo ha dicho Luis. Capítulo 3, versículo 5. Y dice, el título que lo pone allí es La vida antigua y la nueva, ¿no? Como yo he hablado sobre eso, de la vida vieja, ¿no? Y dice, ¿no? La palabra dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿no? Y dice, fornicación, es decir, relaciones sexuales antes del matrimonio, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ¿no? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, ¿no? Es decir, cuando yo conozco a Cristo, me está diciendo que yo vivía en estas cosas, ¿no? Pero ahora también dice, vosotros todas esas cosas, dejad también ira, enojo, malicia, da una serie de cosas que tenemos que dejar. Entonces, luego en el versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y bueno, y sigue la lista, ¿no? Entonces, os dejo con ese texto de Colosenses 3, que lo podéis leer a partir del versículo 5,
y es una bendición. Es uno de los textos que a mí me ha ayudado mucho en saber cómo vivir mi vida nueva en Cristo, y en lo cual siempre lo repaso para poder seguir viviendo en esa vida que agrada a Cristo. Y ahora voy a explicar lo del 27 de mayo. Espera un momento, Nati, porque hay algo que has dicho que se podía mejorar. Pues que dice que no es leer la palabra de Dios lo que realmente nos hace experimentar una transformación, sino ponerla en práctica. Vivirla. Vivirla, exactamente. Ya has dicho, si lo tienes claro tú, lo que pasa es que yo quería resaltarlo pensando en nuestros amigos. Claro, hay que ponerla en práctica. Y si quieres ahora puedes continuar diciendo lo del programa del día 27. Bueno, pues como ya ha explicado también mi esposo, pues el día 27 de mayo tenemos el evento aquí en Tarragona de las iglesias de Asamblea de Dios, somos de Asamblea de Dios. Entonces tenemos Pentecostés, ¿no? Y lo estaremos celebrando desde las 10 de la mañana, que estaremos haciendo evangelismos simultáneamente en diferentes plazas de la ciudad de Tarragona. Y luego a continuación haremos una marcha, sobre las 11:30 empezaremos la marcha desde la Plaza Imperial hasta el balcón del Mediterráneo, y proclamando el nombre de Cristo nuestro Señor, y orando para que esa gente que escuche el evangelio ese día, o que nos ve en la marcha, que escuche una alabanza como yo lo escuché y tuve ese encuentro con Cristo, que esas personas también puedan tener un encuentro con Cristo. Luego sobre las 12:30, 1 tendremos un culto al finalizar la marcha, cuando lleguemos toda la marcha en el balcón, bueno, más bien en la zona de las palmeras. Entonces ahí tendremos un culto evangelístico. Entonces los hermanos que nos escuchan pueden invitar a sus vecinos, a sus amigos, para que puedan ir, y quizás sea ese el día y el momento en donde esa palabra va a tocar sus vidas y pueden tener también un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y también decir que si alguien no te invita, amigo, amiga que nos estás escuchando, pues vente tú, no te lo pierdas, no te despistes, porque vas a escuchar una palabra de vida y de esperanza. Bueno, y sí que todavía falta algo más, ¿no? Sí. Bueno, lo importante es eso, es ir. Quien quiera que escuche, que pueda darse la oportunidad e ir, porque no se trata de una religión, sino se trata de una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Porque quizás diga algunos, no, pero yo soy mi religión es la, no sé, católica, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero lo importante es tener esa relación personal con Cristo, ¿no? De reconocer que Cristo murió por nosotros en la cruz, que Él pagó mis pecados y que yo no tengo otro intermediario más que Cristo con el Padre, ¿no? Entonces, luego de este tiempo de allí de culto evangelístico, donde oiremos testimonios también de personas, oiremos esos testimonios que, así como hoy escuchan el mío, en pequeñas partes también, ¿no? Escucharán también testimonio de otros hermanos que también, como Cristo ha llegado en la vida de ellos, ¿no? Luego habrá ese tiempo de descanso, de comida, también en la página web de la iglesia. Pues podéis adquirir picnic, camisetas para ese día. ¿Te acuerdas de la página web? Sí, creo. A ver si búscala y dila ahora. Sí, mejor para no equivocarme. Porque los nervios a veces traicionan. Entonces, en esa página pueden encontrar todo lo que es esas picnic, pueden encargarlo, y la página web es iglesiacostadaurada.org. Lo repito, iglesiacostadaurada.org. Entonces allí está toda la información, están los horarios, están todas las actividades también que haremos. A las 4 de la tarde estaremos empezando, luego ya después de comer, de descansar, de tomar un café, pues estaremos conociendo a nuestros invitados, ¿no? Estaremos ahí con ellos haciendo una pequeña entrevista, ellos también contarán su testimonio, nos explicarán lo que están haciendo. Bueno, hay que venir para poder saberlo todo, ¿no? Y por eso es la invitación. Luego a las 5:30 empezamos con Perdona, no sé si tendría yo oportunidad de tenerles aquí en la radio también.
Pues no lo sé, lo hablaremos luego. Háblalo con el jefe. Bueno. Entonces, luego tendremos el culto ya de clausura, ¿no? Donde hay hermanos de todas las iglesias de la Costa Dorada, donde se están preparando para ese tiempo, para la alabanza, una preciosa alabanza, donde estaremos adorando al Señor. Y luego ya la palabra que nos trae, ¿no? Nuestros invitados que vendrán con nosotros, el pastor Abibu. Y también los niños. Di el nombre de nuevo. Abibu. Abibu. Sí. Abibu se llama el pastor y es de Cádiz, ¿no? Así es. Está pastoreando una iglesia en Cádiz, es africano. Entonces, luego también en ese mismo tiempo que nosotros los adultos tenemos nuestro culto, también los niños tienen su momento, su culto especial también de Pentecostés, donde ellos tienen su programa especial también, así es que para los madres que tienen niños, también ellos tienen su programa especial, tanto en la mañana en los parques como también en la tarde en el tiempo del culto. Habrá danza, habrá muchas cosas. Bien, pues yo creo que ya llegamos al final de la entrevista. Gracias, Nati, por hablar claramente y de todo corazón para animar a las personas a experimentar el amor de Dios y la transformación personal. ¿Quieres decir algo más? Di algo más. No, ya nada, ya está. Ya está Así hecho. no se cansan de mí por hoy. No, que va, mujer. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos reciben. La Iglesia Costa Daurada en Tarragona te invita a una gran fiesta para celebrar Pentecostés. Un evento único, abierto a toda la familia y totalmente gratuito. El sábado 27 de mayo, con muchas actividades durante el día en la ciudad. Evangelismo, una marcha por Jesús, entrevista a nuestros invitados. Y con una gran celebración final a las 5:30 en la carpa del Campo de Marte. Visita nuestra web con todos los horarios, iglesiacostadaurada.org. Te esperamos el 27 de mayo en Tarragona. Ven a celebrar Pentecostés con nosotros. No te lo pierdas. La Iglesia Costa Daurada en Tarragona te invita a una gran fiesta para celebrar Pentecostés. Un evento único, abierto a toda la familia y totalmente gratuito. El sábado 27 de mayo, con muchas actividades durante el día en la ciudad. Evangelismo, una marcha por Jesús, entrevista a nuestros invitados. Y con una gran celebración final a las 5:30 en la carpa del Campo de Marte. Visita nuestra web con todos los horarios, iglesiacostadaurada.org. Te esperamos el 27 de mayo en Tarragona. Ven a celebrar Pentecostés con nosotros. No te lo pierdas.